We have a heavy topic at hand. Tenemos un tópico un poquito complicado hoy. We're going to be talking about pain and suffering. Vamos a estar hablando del dolor. And I think that's a topic that touches us all in one way or another. Y creo que es algo que nos toca a todos. We've all experienced pain at some point. Todos hemos tenido dolor en algún momento. I want you to raise your hand if you've never asked, Lord, why? Y quiero que alces tu mano si tú nunca le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué hay este dolor? I think every single one of us at one point have wondered, Lord, why would you allow this to Creo que happen? todos en algún momento hemos dicho, Señor, ¿por qué existe el dolor? Pain is something that we come into contact with daily. Es algo que lo vemos siempre, todos los días. And sometimes it touches us directly. Y a veces nos toca directamente, Sometimes we see it in other people. a veces lo vemos en otras personas, But even when we look back into history, pero hasta cuando vemos en la historia, we see just countless occasions podemos ver tantas ocasiones where pain was palpable and dangerous and donde la hurtful. muerte era tan palpable. How many of you have heard of the Black Death? ¿Cuántos han escuchado de la muerte negra? Has anybody? It was a plague that came in the 14th century. Fue una plaga que vino en Europa. And imagine, Imagínense, it was actually rats that were coming from the east, eran ratas que venían del este and they had fleas, y tenían Pulgas. pulgas, and these fleas were infected with this virus, y estas pulgas estaban infectadas and con it just este spread virus everywhere. y se esparció por todas partes. You know, COVID, how many of you remember ¿Se COVID? acuerdan de cuando estaba COVID? COVID was terrible, right? También fue terrible. How many people, do you remember how many people died during COVID? ¿Se acuerdan cuántas personas perdieron su vida? It was about 4.5 million or something like Como that, right? 4 millones. You know how many people died during the Black Death? ¿Saben cuántas personas murieron? Durante Anywhere from 75 to 200 million people. de 75 a 200 mil millones No, de 200 millones. So imagine walking around the street, Imagínense caminar por las calles seeing that half of your neighbors are dead, y ver que la mitad de tus vecinos ya no están. seeing kids holding their parents dead, Niños que sostienen a sus padres. parents burying their children. Y padres enterrando a sus Nobody hijos. had an explanation for what was Y happening. nadie tenía una explicación de por qué esto estaba I can pasando. only imagine people looking up to God Me pregunto, las personas probablemente miraban hacia Dios and would ask, Lord, why? y decían, Señor, ¿por qué? How can a good God, ¿Cómo un Dios bueno, how can a loving God cómo un Dios amoroso allow this to puede happen? permitir que esto pase? Or there's the Atlantic's slave trade, O había esto que se llamaba el el intercambio de esclavos en el Atlántico. So what would happen is a lot of slaves, son muchos esclavos, a lot of Africans actually, personas de África, were getting kidnapped se los estaban raptando and being taken across the Atlantic y se los llevaban en el Atlántico to be sold. para ser vendidos. Now, when you study the story, Cuando estudiamos la historia, these people were taken from their families, ellos fueron tomados, quitados de su familia, and it was men, children, women, hombres, mujeres y niños, y niños, taken against their will, tomados sin ellos and querer they were put on a ship, y los llevaban a un bote and they would crowd them there for months. y los ponían ahí por meses. And because of the lack of hygiene, por la falta de higiene, and because of the horrible situations they lived, Y las horribles situaciones que vivían, many of them would die, muchos morían. and they would just be thrown into the ocean like Y animals. los que morían los tiraban al océano. And then many of them would take their own lives. Y muchos hasta tomaban su vida. But even those who actually made it to the other side Pero hasta aquellos que pudieron llegar al otro were lado condemned to a life of slavery, eran condenados a una vida de esclavitud, of hard work, de trabajo of difícil. being treated like they're not human beings. Eran tratados como que si no eran humanos. How many times would they look up to God ¿Cuántas veces ellos miraban hacia Dios and ask God, y why? le decían, Dios, ¿por qué tú This is permites unfair. esto? Esto no es justo. This is not right. Esto no está bien. Why won't you intervene? ¿Por qué tú no vienes y haces algo? Then there's the Holocaust. Y el holocausto, That was a horrible thing. eso fue algo horrible también. Millions and millions of Jews Tantos millones de judíos being killed, que fueron matados. not because they did anything, No porque hicieron algo, just because they were Jews. simplemente por ser judíos. 6 million Jews. 6 millones de judíos. They started killing them first with guns, Primero con las pistolas, but then they realized that was too slow. pero se dieron cuenta que eso era no iba rápido. So they would pack them in a room, Se los ponían en un in a cuarto, gas chamber, en una cámara de gas, cámara de and gas kill them in bunches. y los mataban a todos.
Can you imagine how many of these people would wonder and look, God, why? ¿Y cuántos decían, Señor, ¿por qué tú permites esto? There's September 11. How many of you remember? ¿Se acuerdan el 11 de septiembre? Horrible thing. Cosa horrible. There is the tsunami in 2004. El tsunami que pasó en el 2004. Another horrible thing. Otro horrible cosa que pasó. 200,000 people died in that tsunami. 200,000 personas murieron. Imagine standing at the beach, Imagínense estar parados en la playa, relaxing, relajados, and just moments later you're underwater, y después estabas enterrado en el agua wondering where your family y is. preguntándote dónde está mi familia. Whole villages wiped away. Tantos personas que se fueron. But you don't even have to look to 20 years ago. Pero no tenemos que mirar tan atrás. It seems like we have a shooting every week. Parece que tenemos un tiroteo todas las semanas. We have women in the subway just minding their own business, getting stabbed. Personas que están en el tren y las están matando. There's no doubt that the pain and suffering is all over. Y sabemos que el dolor y el sufrimiento está en todas partes. But here's the thing, you don't even have to go to the news to see that. Pero ni siquiera tenemos que ir a las noticias para ver. Because some people present here, some of you, some of us, ¿Por qué? algunos de los que estamos presentes acá, we are carrying pain in our own bodies. Nosotros también llevamos dolor en nuestro propio You cuerpo. see it in your body. Lo vemos en nuestro cuerpo. It could be some diagnosis that they gave you. Puede ser una diagnosis que It could be tuviste, some disease that's tal vez consuming you. alguna enfermedad que tenemos, Or maybe just your body breaking down. o simplemente ya nuestro cuerpo ya. But some of you are in pain, physical Pero pain. muchos estamos tal vez con dolor físico. Some of you have lost people you love. Tal vez hemos perdido algún ser querido. See, the reality is that pain touches us every day. La realidad es que el dolor nos pasa a todos. Some of you are battling depression Tal vez muchos están pasando por depresión or anxiety, o ansiedad and you're not sure how you're going to make it to the y next tal day. vez no sabes cómo vas a llegar al próximo día. All that to say, Todo esto, the pain is real. el dolor es real. The suffering is real. El sufrimiento es real. This world feels broken because it is broken. Este mundo se siente roto porque está roto. And in moments like that, it's normal to look up and say, Lord, Y en momentos así es decirle a Dios, Señor, ¿por qué? why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué, One of the Señor? hardest questions people ask Una de las preguntas más is, difíciles why would a loving God es allow ¿por this? qué un Dios tan amoroso puede permitir tanto dolor? And you can have a theological answer, Y puedes tener una respuesta teológica, but it's really hard to answer when someone's daughter has been raped. pero es difícil decir esto cuando la hija de alguien ha sido abusada. And they ask you why. Y te dicen, ¿pero por qué? When someone's dad has been murdered, Cuando tal vez el papá de alguien lo mataron. and they ask you, why would God allow Y this? te dicen, ¿pero por qué Dios permitió If eso? God has the power to stop Si it, Dios tiene el poder de pararlo, why doesn't He? ¿por qué Él no lo para? Why, if He's a loving God, ¿Por qué si Él es un Dios amoroso? why does He see me in my pain ¿Por qué Dios me ve en mi dolor and doesn't do y anything? Él no hace nada? We're going to be tackling that over Vamos the a next few estar weeks. hablando de esto estas próximas But I want semanas. you to know Pero quiero que sepan that there's algo, purpose in our pain. que hay propósito en nuestro That dolor. God has not abandoned you. Que Dios no nos ha abandonado. That God is not indifferent. There are good reasons why God allows what He allows. Hay razones por las que Dios permite que estas cosas And that's pasen. going to be the topic today. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. We're going to be tackling several topics about suffering. Vamos a estar hablando de diferentes cosas del dolor. Over the next week, we'll talk about, does God really care about my hurt? ¿Realmente Dios le importa mi Does God dolor? really hear me when I'm in pain? ¿Dios realmente me escucha Does cuando yo God estoy en understand my dolor? pain? ¿Dios entiende mi dolor? Can there be joy in suffering? ¿Puede haber gozo en el Is sufrimiento? there hope for the future? ¿Hay esperanza en el We're futuro? going to be addressing all Y those. vamos a estar hablando de todas But estas. we need to start by laying the foundation. Pero tenemos que primero poner el cimiento. Is there purpose in my pain? ¿Hay propósito en el dolor? Is there a reason why a loving God is allowing ¿Hay this to una happen? razón por la que mi Dios amoroso permite So esto? before that, I want to explain quickly. Así que antes de decirles, quiero explicar rapidito. We're not going to be able to get super into it, No es que podemos ir tan profundo, but I want to explain why there is suffering to begin with. pero quiero explicar por qué hay sufrimiento. The Bible is not quiet about this. La Biblia habla acerca de The eso. Bible explains that the reason there's pain and Y suffering la Biblia explica que la razón por la que hay dolor y is sufrimiento because of what happened in Genesis 3. es por lo que pasó en Génesis When 3. Adam and Eve disobeyed God, Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, they brought sin into ellos the world. trajeron pecado al mundo. And with sin Y con el pecado came death and suffering. vino la muerte y el These are sufrimiento. ripple effects of our decisions as human beings to walk away from God. Estos son
consecuencias de las decisiones que tomaron ellos. And I don't know how many of you, so many times I'm like, ooh, when I see Adam. ¿Cuántas veces? No sé si alguno de ustedes alguna vez han pensado, cuando ve a Adán. But the reality is that we would have done the same. Pero probablemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo. We sin. Nosotros pecamos. Every single one of us Cada uno de nosotros peca. sinned. Peca. None of us are innocent. Ninguno somos inocentes. We continue to do the wrong thing. Y continuamos a hacer lo equivocado. In fact, we're unable to stay away from sin on our own. Es difícil que dejemos de pecar muchas veces. So that's how death entered. Y así es como la muerte entró. The Bible says that he entered through Adam. La Biblia dice que entró por Adán. Let's go to Romans chapter 5. Vamos a ir a Romanos 5:12. We're going to be spending a lot of time in Romans. Vamos a pasar mucho tiempo en Romanos. Romans chapter 5, Romanos 5:12. verse 12. So now, if you want to look it up in your Bible, we do have some Bibles in the alley there. Tenemos Biblias en español y en inglés. O We lo have pueden English and Spanish, en inglés y en español, but we'll also have it on the screen. pero lo tenemos aquí también. I do encourage you to practice opening your Bible and looking for things. Sí los animo a que practiquemos abrir la Biblia But para again, saber, any of those work. pero cualquiera funciona. Romans chapter 5, verse 12. Romanos 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Because of this one man, Por un hombre sin entered the world. el pecado entró al mundo. And because of sin, Y por el pecado death exists. la muerte existe. Because of sin, Por el pecado there's suffering. hay sufrimiento. And here's something that we forget all the Y time. aquí hay algo que nos olvidamos. Sin El pecado leads to suffering. lleva al sufrimiento. And before you think, oh man, then people should stop sinning. Antes de que pienses, bueno, entonces todos tenemos que dejar de pecar. Every time you and I sin, Cada vez que tú y yo pecamos, we add to the suffering of the world. nosotros añadimos al sufrimiento del mundo. When I trick somebody, Si yo le miento a alguien, I'm adding to the suffering of this yo world. estoy añadiendo sufrimiento al mundo. If I mistreat my brother or sister, Si trato mal a mi hermano o a mi hermana, I'm adding to the suffering of this estoy world. añadiendo al dolor y If sufrimiento I del decide to mundo. attack someone violently, Si yo decido atacar a alguien I'm violentamente, adding to the suffering of this estoy, world. estoy aumentando ese When you think dolor. about it, every time we sin, Cada vez que nosotros pecamos, we continue to add to the pain and suffering of this seguimos world. añadiendo más al dolor y sufrimiento. So I like to use this analogy So, me gusta utilizar esta analogía, because God brought us to this world. porque Dios nos trajo ya a este mundo. He said, don't do this, Él dijo, no hagas esto, don't do the bad things. no hagas cosas malas, We do the bad things. y nosotros vamos y hacemos It esto would, malo. and then we say, Lord, Y después decimos, Señor, why is there suffering? ¿por qué hay sufrimiento? That would be like me. Imagine that I break into your house, neighbor, Imagínense que yo me meto a la casa de neighbor and I set it on fire. y la pongo en fuego. I go, ha. Y digo, oh, te la puse en And then I fuego. go to neighbor and go, Y después voy donde él y le digo, neighbor, you're so irresponsible. eres tan irresponsable. Why would you let your house burn down? ¿Por qué permites que tu casa se queme? Would you be mad at me? ¿Estarías enojado conmigo? Yes, I'm blaming him for something I did. Lo estoy culpando a él por algo que yo We hice. set fire to God's world. Nosotros ponemos fuego en el mundo de This is Dios. why he's coming to judge. Y por eso él tiene que venir a hacer Because justicia. we are the ones destroying this world. Porque nosotros somos aquellos que destruimos el We are the ones causing pain and suffering. Nosotros traemos este sufrimiento y dolor. And then we ask him, Lord, why? Y después decimos, Señor, ¿pero por qué tú permites esto? Now we'll continue with that. Vamos a continuar con esto, Because I went on a rampage. porque ya me fui por otro lado. But there's pain and suffering because of our decisions. Pero hay dolor y sufrimiento por nuestras decisiones. Now, there's another element to that. Y hay otro elemento a esto, Because there's sin, porque está el pecado and there's the pain and suffering that we add by sinning, y right? está el dolor y sufrimiento que nosotros añadimos. But then the Bible tells us that there's also an enemy of God Pero también la Biblia nos dice que hay un enemigo de Dios that takes advantage of pain and suffering to continue adding to it. que se toma, Que continúa añadiendo dolor. Eso nos engaña al ser humano para que se rebele más contra Dios, añadiendo más dolor y sufrimiento. Jesus said it this way. Jesús lo dijo de esta manera. John 10:10. You don't have to go there because we're going to go back to Romans in a second. Juan 10:10. He says, the thief, that's Satan, El ladrón, que es Satanás, comes only to steal and kill and to destroy. no viene más que a robar, matar y destruir. But I have come so that they may have life and have it to the full. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Do you catch that? ¿Pudieron cachar ahí? There's sin,
Hay pecado, there's us, estamos and there's nosotros Satan. y está Satanás. All of us together, we continue adding suffering Y in this todos world. juntos añadimos más dolor y sufrimiento. But here's the beautiful thing. Pero aquí está lo hermoso. It doesn't stop there. No para aquí. Because although Porque aunque sin is real el pecado es real and death is y real, la muerte es real and we brought all this y into our... nosotros trajimos esto al mundo, God Dios stepped into our mess. se vino a todo nuestro He desorden became human, y Él se convirtió en humano and He came, y Él vino and He faced suffering, y Él sufrió and He carried our y sin, Él llevó nuestro and He pecado broke the power of death y Él rompió la muerte on the cross en esa and cruz raised Him from the dead, y Él resucitó, which means lo que that significa sin, que el pecado, Satan, que Satanás and death, y que la muerte they do not have the final word anymore. ya no tienen la última palabra. God is back in control. Ya Dios está al And control. that's super important for Y us eso to es know. importante que sepamos. Because while they do have a sting, Porque aunque aunque ellos tienen un agujón, it cannot harm us. no nos pueden lastimar, Not outside of God's will. no fuera de la voluntad de And Dios. this is where we're going to spend most of our time now. Y aquí es donde vamos a pasar That's why hablando. Paul can say what we're going to read right now, Romans 8. Por eso Pablo dice lo que vamos a leer ahora. We're going to go to Romans 8. This passage, if you don't have it memorized, Este pasaje, si no se lo han memorizado, do it. háganlo. It's a wonderful thing that we need to remember at all un times. pasaje que tenemos que recordar siempre. We're going to break it down because you know we love breaking things down Me here. gusta siempre ir despacito con los It versículos. says we're going to read it and then slowly analyze it. Vamos a leerlo y despacito vamos a And analizarlo. we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su For propósito. those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. This is the foundation of this whole series. Esta es el cimiento de toda la serie. That sin Que el pecado, or death que la muerte entered through sin. entró por el pecado, But God pero Dios grabs all that agarró todo and eso turns it for good. y lo cambia en algo bueno. All the evil in the world. Toda la maldad que hay en And el we'll mundo. break it down in a second. Y lo vamos a ir despacito en un ratito. He turns it Él lo hace for His good purpose, para su propósito to bueno, shape us para poder amoldarnos to Christ likeness. a que nos parezcamos más a Cristo. Romans 8:28 and 29 Romanos 8 teach us nos enseña that our suffering que nuestro sufrimiento is not meaningless. no tiene un sentido. Our suffering has a purpose. Nuestro sufrimiento tiene un propósito. God Dios is sovereign, es soberano and He's working y Él está trabajando all things todas las cosas for His good, for Para His el- glory, para su gloria and for our good. y para nuestro So bienestar. let's break that down. Así que vamos a ver esto. That first one, we know. Primero, sabemos. We know. Sabemos. He doesn't say, we think, No dice pensamos, we believe, creemos, we're pretty convinced. que estamos casi seguros. No, we know. Nosotros sabemos. There's certainty, Hay certeza. certeza. Why is Paul so sure? Why do we know? ¿Por qué Pablo está tan seguro? ¿Por qué sabemos esto? Because the cross Porque la cruz proves God's love. prueba el amor de Dios. Romans 5:8. This is beautiful. Listen to this. Escuchen esto que es tan hermoso. Romanos 5:8, Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Pero Dios demuestra su amor con nosotros en esto, que aunque todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. He did not wait for us to repent. Él no esperó que nosotros nos arrepintamos. He didn't wait for us to love Him. Él no esperó que nosotros lo amáramos de He vuelta. loved us before any of us even thought of Him. Él nos amó antes de que nosotros ni siquiera pensábamos en Él. He died for us Y Él murió por while we were nosotros still mocking Him. mientras nosotros nos burlábamos de Él. See, you can see His love on the cross. Puedes ver su amor en la cruz. When Jesus is in agony Cuando Jesús está en agonía and still praying for His y enemies. todavía está orando por sus They're enemigos. mocking Him. Él se están burlando de Él. And He goes, Father, forgive them. Y Él les dice, Padre, perdónenlo. They don't know what they're doing. Ellos no saben lo que están So haciendo. that's why Paul is so sure. Y por eso Pablo está tan seguro. Because on the cross, Porque en la cruz Jesus gave us the ultimate confirmation. Jesús nos dio la última confirmación. I love you. Yo te amo.
You don't have to earn this. No tienes que ganarte mi You don't amor. have to convince me to love you. No tienes que See, convencerme the el biggest lie amarte. we've believed Una de las mentiras más grandes que is that creemos we seek God and He hides from us. es que nosotros buscamos a Dios y que Él se esconde de The nosotros. reality is that God seeks us Y la realidad es que Dios nos busca and we hide from y Him. nosotros somos los que nos We run escondemos. away from Him. Nosotros corremos So de on the Él. cross, that was the ultimate show. I love you. Decir, Jesús nos dijo en la cruz, yo los amo. But look at what 1 Corinthians 15:20 says. Pero mira lo que Primera de Corintios 15 dice. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. For since death came through a man, Adam, De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, the resurrection of the dead comes also through a man, Jesus. viene la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren. For as in Adam all die, in Christ all will be made También alive. en Cristo todos volverán a vivir. So on the cross, He shows us He loves us. En la cruz nos muestra que Él nos ama On the resurrection, y en la resurrección He shows us Él nos muestra He has the power que Él tiene el poder to do it. de hacerlo. He showed us Él nos mostró. death is no match for me. Ya la muerte no tiene control de mí. Pain is no match for me. El dolor no tiene control de mí. Suffering is no match for me. El sufrimiento no tiene So control. it is for that we know. Y por esta razón nosotros sabemos, Going back to the verse, we know. Can we go back nosotros to? sabemos We know that in all things God works. que Dios dispone todas las cosas, All things. todas las cosas, All things. todas las cosas. That's important because He doesn't just say the good things. Porque no dice solamente las cosas buenas, He doesn't say some things. algunas de las He cosas. says all Él dice things. todas las cosas. You know what that means? ¿Saben qué significa eso? That the promotion Que te dieron un mejor trabajo and the layoff. y cuando te Cuando perdiste te el despiden, trabajo, cuando pierdes el trabajo. That's all part of His plan. todo eso es parte del The plan. healing, Cuando eres sanado, but also the sickness. pero también cuando estás enfermo, The answered prayer, esa oración respondida, the silence, pero también el silencio, the betrayal, cuando te sientes the traicionado, reconciliation. la reconciliación. See, all those things God works for good. Todas estas cosas Dios las usa para el bien. The tragedies, Las tragedias, the beautiful things, las cosas buenas, the messy things, las cosas que están en the desorden, joyful things, las cosas que nos traen the things gozo, that break our las hearts. cosas que rompen nuestro God corazón. works all things. Dios dispone todas las cosas. And one of the best examples that we have of this Y uno de los mejores ejemplos que tenemos de esto is Joseph. es José. How many of you know Joseph in the ¿Cuántos Bible? conocen a José en la Biblia? Really messed up story. Una historia que pasó tantas cosas. He was one of Jacob's sons. Él era uno de los hijos de Jacob. And the thing with Joseph Y la cosa con is that he José was his dad's favorite. es que él era el favorito de su papá. And because of that, Y por esta razón, his brothers hated him. sus hermanos lo odiaban. So much so Tanto lo odiaron that they eventually sold him into que slavery. lo vendieron a la esclavitud. I want you to think of that. Quiero que piensen realmente Because we en read the esto, story. porque nosotros leemos la But historia, imagine being a 17-year-old Joseph, pero imagínate tener 17 años, un José, and then your brothers y tus hermanos sold you into to some slave owners. te venden para ser esclavo. And I imagine Joseph is praying during that time. Y me pregunto, tal vez José estaba orando. Lord, please don't let this happen. Señor, Please por don't. favor, no permitas que esto pase. And he gets sold. Y lo vendieron. And then he's in this jail or wherever they put him. Y él está en esta como cárcel People looking to buy him. y personas que lo están buscando And para I can imagine comprarlo. Joseph, Lord, let him, help me find freedom. Y él diciéndole, Señor, permite que yo pueda ser libre. He was a 17-year-old kid. Él era un niño de 17 años. His brothers told his dad that he had died Y sus hermanos le dijeron a su papá que for se había muerto. 13 years. Por 13 años. 13 years. 13 años. His dad Su papá had to live with the guilt tuvo que vivir con la that he culpabilidad sent his son out que él mandó a su hijo and he had died. y que él se había muerto. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse Can you imagine eso? the pain, El dolor, the guilt, la the culpabilidad. amount of times he replayed that in his head? ¿Cuántas veces él se ponía a pensar y pensar en esto? But God allowed it to happen. Pero Dios permitió que esto pase. And I can't tell you the whole story, but then Joseph No te puedo ya contar toda la historia, pero eventually José ends up working for Potiphar. terminó trabajando para el faraón. But then they accused him unfairly. No, Pero para también Potiphar. And they accused him unfairly. y lo culparon equivocadamente. And I could imagine Joseph saying, Lord,
Y me pregunto, que probablemente José I dijo, was being faithful to you. Señor, yo estaba siendo fiel. Do not let this happen to me. No permitas que esto me But pase. guess what? ¿Y qué pasó? He went to jail Él fue a la cárcel unfairly de manera injusta for years. por años. That story is heartbreaking when you think about it. Cuando pensamos en This esta is a historia, 17-year-old kid. es horrible. Es un niño de He 17 didn't do años. anything wrong. Él no hizo nada malo. And he's in this jail Y él está en esta with cárcel criminals con criminales for obeying God. por obedecer a Dios. Now, years later, when he's about 30, Y años después, cuando ya él tenía 30 años, he becomes second in command in Egypt. él se convierte el segundo en comando By the en way, Egipto. go read that story if you haven't. It's a Si no han beautiful. leído esta historia, léanla. It's in Genesis between 37 and 50, Está en Génesis. entre los capítulos 37 y 50. At the end of it all, Y al final de todo, God used Joseph Dios usó a José to save not only the people in Egypt, para que no solamente salve a los que estaban en Egipto, but the same brothers pero a esos mismos hermanos that sold him. que lo vendieron. You can imagine the terror these brothers felt when they realized Se pueden imaginar el terror que sintieron estos hermanos. he has power over us now. Él tiene poder sobre But nosotros what I want to ahora. show you is what Joseph says to them. Pero lo que quiero enseñarles es lo que José le dijo a ellos. Genesis 50, verse 20. Génesis 50:20. He tells them, you intended to harm me, Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, but God intended it for good, pero Dios transformó ese mal en bien to accomplish what is now being done, the saving of many lives. para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. That is Romans 28 in a story. Eso es Romans in a story. Romano. Eso es Romanos 8:28 en una historia. That's the story telling us exactly what this says. Esa es la historia, esto diciéndonos lo que dice aquí. But notice there were 13 years of uncertainty, Pero hubieron 13 años sin saber qué iba a of pasar, unanswered prayers. de oraciones sin respuesta. I don't know where God is bringing you through. No sé por qué Dios permite que yo pase por But here's esto, what I do know. pero esto es lo que yo sé. You can't trust him Puedo confiar en Él, because he's working all things for good. porque Él está usando todo para bien. What others mean for harm. Lo que ellos quisieron hacer, la maldad, Sometimes people will hurt you. muchas veces nos van a lastimar Sometimes tragedies will hit you. y las tragedias nos van a pasar, But we got to stay firm in this truth. pero tenemos que mantenernos firmes en esta verdad, That God is working all good que things. Dios está trabajando todo para bien. Now, let's talk about what the good is. Y vamos a hablar de qué es esto bueno, Let's go, because he says, for the good. porque dice para el bien. And there's so much confusion here. Y hay tanta confusión con Because esto, we think porque nosotros llegamos a that pensar good que lo bien means prosperity. significa prosperidad. It means, oh, God's going to give me a nicer house. Oh, Dios me va a dar una casa más linda, God's going to give me happiness. me va a dar gozo, God's going to give me a nicer house or Me va a car, dar whatever. un carro más Whatever it lindo. is. That's what we think when oh, God's going to bless me through this. Nosotros pensamos que el que seamos bendecidos es que Dios nos va a dar más cosas. That's not what it's talking about. I'm Pero- sorry to break your heart with this. Lo siento de decir esto, de romper tu corazón con esto, Paul pero is esto not no es lo que saying dice. everything will turn out the way you want on earth. Pablo no está diciendo todo lo bien te va a salir a ti. He's not promising comfort. Él no está diciendo que vamos a estar súper cómodos, He's not promising safety. que vamos a estar súper He's seguros, not promising earthly success. que vamos a ser súper exitosos. en Even la though tierra. God is not against blessing you, He wants to bless Y you. por supuesto que Dios nos quiere bendecir. But that's not what this is talking about. Pero eso no es lo que esto se está hablando. In fact, if you keep reading, if you read verse 29, it tells you what that good is. Si seguimos leyendo, el versículo 29 nos dice qué es esto. Some of you won't like it. Y a algunos no nos va a gustar mucho. Because for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. That is the good. Eso es lo bueno. Is that He's going to use whatever comes Es que Él va a usar lo que sea que estés pasando to make you more like Jesus. para convertirte más en Jesús. See, God's good Lo bueno de Dios is not your comfort. no es que tú estés súper cómodo. It's your Christ-likeness. Es que cómo tú te estás pareciendo más a Cristo. His goal is not to make us happy. Él está más interesado Su meta no es hacernos felices. It's to make us holy. es hacernos santos. See, that doesn't, for some of us are like, oh man. Tal vez eso es como, ay no.
There's a sentence I like to say a lot. Hay una oración que me gusta decirla And I mean siempre. that. And I'll tell you in a second what Y it se is. las voy a decir en un ratito, But if you understand, pero si ustedes entienden the sin que is the problem. el pecado es el problema, That this world, that the biggest problem this world has is sin. que el problema más grande que tiene este mundo es el pecado. Our brokenness. No, como todos estamos rotos. Then you understand Entonces entendemos that the solution que la solución is not making us comfortable. no es hacernos más It's cómodos, not making us happy, es no hacernos más felices, but it's transforming us. pero es transformarnos. If you and I are part of the problem, Si tú y yo somos parte del problema, the good lo bueno is to make us part of the solution. es hacernos parte de esta solución. And you know what that ¿Y requires? sabes lo que requiere esta solución? God changing us, Que Dios nos cambie, God transforming que Dios us, nos transforme, making us new. nos haga nuevos. I always say this and I will continue to say this. Siempre digo esto y lo voy a seguir diciendo. God is more interested in your character Dios está más interesado en tu carácter than in your comfort. que en tu comodidad. Did you get that? ¿Cacharon eso? He cares more about your character Él le importa más tu carácter than your comfort. que tu comodidad. Doesn't mean he doesn't want you to be comfortable ever. No significa que Él no quiere que estés cómodo. It means his goal Es que su meta is not to give you a nicer house. es no darte una casa más grande. It's to make you more like Es Jesus. que tú te conviertas más y más como Jesús. He wants you to be more like Él Jesus. quiere que tú seas más como Jesús. We can think about like refining gold. Lo podemos pensar como refinar el oro. Fire is not pleasant, El fuego no se siente cómodo, but it cleans the impurities. pero limpia lo que está impuro. So God is doing that with us. Así que Dios está haciendo eso. 1 Peter 1:6. Primero de Pedro 1:6. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Peter is saying like, you guys are happy, Primera de Pedro, Pedro está diciendo, ustedes están felices, you guys rejoice se regocijan because you're going through a lot of tests, porque están pasando por muchas pruebas, because you're going through difficulties. están pasando cosas difíciles. And look at what he says. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. So God wants you to know Así que Dios quiere que sepas that discomfort you have in your que life, eso incómodo que estás teniendo, that you've prayed for, aquello que estás orando and He hasn't taken y away. todavía Él no lo ha quitado, That is the one thing He wants to use eso es lo que Él quiere usar to make you more like Jesus. para que tú te conviertas más como Jesús. God allows us to suffer Dios permite que nosotros suframos out of love. por amor. There's this song Hay esta canción that has this line. que tiene esta línea. He says, you hurt ¿Hieres? Hieres out of love, por amor. por amor. And that hits me so hard. Y eso me toca tanto. Because it's like, yeah, there are times that God hurts me. Porque hay veces que Dios tal vez me He lastima, puts me through fire. me pone por el fuego. But it's not because He wants to punish me. Pero no es porque me quiere castigar. It's because He wants to make me more like Es Jesus. porque Él quiere que yo sea más como Jesús. Sometimes pain is inevitable. Y a veces el dolor es Let's inevitable. continue. Go back to Romans 8, please. Seguimos con Romanos 8. And now he says, though of those, the good of what? So we know, we have certainty that in all things God works for the good of who? Those who love Him, who have been called according to His purpose. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. And that's important. Y eso es importante, Because that's not a promise for the whole world. porque esa no es una promesa para todo el mundo. That's a promise for His children. Esa es una promesa para sus It's hijos. not a feel-good promise for the whole world to take. No es una promesa que el mundo simplemente la It's puede about tomar. relationship. Es de la relación. It's for those who love Him. Es aquellos que lo aman. And love is not just a feeling. Y el amor no es solamente un sentimiento, It's action. es una acción. Jesus says, if you love me, Jesús dice, si tú me amas, you will keep my commands. tú vas a cumplir mis mandamientos. See, it's those of us who have left everything behind to follow Him. Es aquellos que hemos dejado todo para seguirlo. That's a promise for us, those of us who follow Him. Es esa promesa de aquellos que hemos decidido seguirlo. It's about calling. Es del llamado. He says, those who are called according to His purpose. Aquellos que son llamados de acuerdo a su These are the people propósito. that God has drawn to Himself. Aquellos que Dios los sostiene y los pone cerca de Listen él. to this. Escuchen esto. God has chosen you. Dios te ha escogido. God set you apart. Dios te puso aparte. He says, you Él dice, tú
are eres my precious possession. mi posesión tan You are preciada. mine. Tú eres mío. But then he also tells us, and I am yours. Y dice, y yo soy tuyo. It's about calling. Es de un llamado. It's about Es purpose. de propósito. Again, this is not, the world has this saying, El mundo tiene este decir, everything happens for a reason. todo pasa por una razón. That's not what this means. Eso no es lo que esto significa. For those who don't have Jesus, Aquellos que no tienen a Jesús, a tragedy una tragedia is just a tragedy. es simplemente una And tragedia. that in itself is a tragedy. Y eso ya es una tragedia. That's why I love what you shared with us, Amira. Por eso me encanta lo que Amira compartió con Because there's nosotros. billions and billions of people living without that hope. Porque hay tanta gente, millones y millones de personas sin esa esperanza. And God wants them to come and join this family. Y Dios quiere que vengan a esta familia. But this is about you right now. I want to Pero ask you a esto, question. quiero hacerte una pregunta a ti. Do you love God? ¿Amas a Dios? Are you living for God? ¿Estás viviendo para Dios? Because if you are, Porque si lo estás haciendo, this promise esta promesa is for you. es para ti. This promise is for you. Esta promesa es para ti. Now let's keep going. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su I Hijo. want you to notice that. Quiero que te des cuenta en esto. God foreknew. Dios, Los conocía de antemano. That doesn't mean that just God had information about you. eso no es simplemente que Él sabe información de ti. It's not just like God database and it's like, okay, Eric, this is all the information about Eric. That's not how God works. No es como una computadora que es como que esta es la información de It means Eric. esto es before lo He que es. created the world, think of this amazing thing. Piensen en esto maravilloso. Before He created the world, Antes de que Él creara el mundo, He had you Él tenía ya in His heart. a ti en sus Before pensamientos. your parents even thought of that, Antes de que tus padres hasta pensaron en ti, He knew you Él ya te conocía and loved you. y te amó. And I don't know how Christians are not blown away by Yo no this. sé cómo cristianos no estamos con la cabeza Because hecha most loca of con us, if a esto. celebrity mentions our name, Porque imagínense que alguien famoso diga nuestro nombre. we go, oh my God, he knows me. Decimos, ay, Él me conoce, dijo The mi nombre. creator of the Pero universe, el creador del the universo, most important being ever, el ser más importante de todo el not only mundo, knows you by name, no simplemente te conoce por but thought nombre, of you pero pensó en before ti you came to exist, antes de que tú existieras, before the creation of the world. antes de la creación del mundo. Isn't that incredible? ¿Eso no es maravilloso? It says, those He foreknew, He also predestined. Aquellos que Él conoció de antemano también los predestinó. You know what predestined means? ¿Saben lo que es predestinó? He set a destination. Que ya tienes tú un destino. So before He created the world, Antes de que Él crea el mundo, He said, Catherine, Él dijo, Catherine, that's her destination. este es tu destino. Jonathan, Jonathan, that's his destination. este es tu destino. Elizabeth, Elizabeth, that's her destination. ese es tu destino. And what was that destination? ¿Y cuál era ese destino? To be made, Para ser transformados to be conformed to the image of His Son. según la imagen de su Hijo. Before He created the world, Antes de que Él creó el mundo, He determined, Él determinó, Jacori, Jacori, I'm going to make you voy a hacerte according to my Son's image. a la imagen de su Hijo. And that is wonderful. Y eso es maravilloso. You know what that means? ¿Saben qué significa esto? It means that suffering Que el sufrimiento is not just something that we survive. no es algo que simplemente tenemos que sobrevivir. This is why Peter says, rejoice. Por eso Pedro dice, Because if you gócense, understand what suffering is, porque si entendemos lo que es el sufrimiento, wow, God is working wow, Dios está to trabajando make me like Jesus. para convertirme como Jesús. It doesn't mean that we actually are happy about suffering. No significa que tenemos que estar felices por el sufrimiento. Nobody likes to A suffer. nadie le gusta sufrir, But He gives us hope. pero nos da esa esperanza. Because we know if my Father is allowing me to go through Porque this, sabemos, si mi Padre me permite pasar por esto, He's doing something in my Él life. está haciendo algo en mi And I vida. don't know what it is, Y yo no sé lo que es, but I'm going to trust Him. pero voy a confiar I'm en going to Él. rest in His hands. Voy a confiar en su mano. Lord, this hurts. Señor, esto me duele. This is painful. Esto es doloroso. And I want it to be over. Y ya quiero que se acabe, But I trust you. pero confío en ti. I know you're doing something in my Sé que tú life. estás haciendo algo. It means that your trials Significa pruebas que en tus are pruebas the chisel. son eso que está limpiando El pincel, el gracias. Of the sculptor. del escultor. He's working Él está trabajando to make you an image of Christ. para que hacerte más como Jesús. But as He's breaking away pieces, Pero mientras Él está rompiendo pedazos, that's going to hurt. eso va a doler. So that pain that you feel like is crushing Así you que right now ese dolor que tú sientes que te está aplastando is the tool that God is using es esa herramienta que Dios está to usando make you more like para que Jesus. tú seas más como Jesús. I'm going to invite everybody to close your eyes and bow Les your invito a heads. todos que cierren sus ojos.
we've asked the guiding question. Hemos hecho la pregunta guía. Is my suffering meaningless? ¿Mi sufrimiento no tiene sentido? And the answer in Scripture is no. Y la respuesta en la Escritura es no. There is meaning in it. Hay sentido en el sufrimiento. Suffering entered the world through sin, El sufrimiento vino al mundo por el pecado, but God bent it toward His purpose. pero Dios lo lleva con propósito. But this promise Pero esta promesa is only for those es simplemente para aquellos who love Him que lo aman and who are called y que son llamados according to His purpose. con su propósito. So that means there are two responses tonight. Así que hay dos respuestas esta noche. If you don't yet belong to Si Jesus, tú todavía no perteneces a Jesús, Romans 8:28 and 29 is for those who love God, Romanos 8 es solo para aquellos que aman a Dios, for those who are called according to His aquellos que purpose. son llamados de acuerdo a su propósito. By nature, Por naturaleza, we have all sinned. todos hemos pecado. We have all contributed to the pain and suffering of this Todos world. hemos añadido dolor y sufrimiento a este We have mundo. all turned from Him. Todos nos hemos apartado de We Él. have all chosen our own way. Todos hemos escogido nuestro propio And camino. every single one of Y us cada uno de would nosotros stand guilty nos paramos como culpables before a holy God. en frente de ese Dios santo. But here's the good news, Pero estas son las buenas that noticias. Jesus stepped into our Que brokenness. Jesús vino, entró a todo lo que estaba roto. He lived the life that we should have lived. Y Él vivió esa vida que nosotros tuvimos que haber vivido. And He died the death that we deserved. Y Él murió esa muerte que nosotros merecíamos. And He rose from the dead Y Él resucitó to offer us forgiveness and new para life. darnos una nueva vida. And through Him, Y por medio de Él, your sin can be forgiven. tu pecado puede ser perdonado. And even your suffering can be redeemed. Y hasta tu sufrimiento puede ser redimido. So the call of the gospel is simple. El llamado al Evangelio es simple. Repent Arrepiéntete and believe. y cree. You turn from your sin. Te das la espalda al pecado. You go before the Lord and you tell Him, Le dices al Señor, Lord, I know I've sinned. Señor, sé que he pecado. Lord, I know I've broken your commands. Señor, yo sé que he roto tus mandamientos. Lord, I know I've been part of the problem. Señor, yo sé que soy parte del problema. But I also believe Pero también yo creo that you can forgive me. que tú me puedes I perdonar. believe Señor, yo that creo you can change que me tú me puedes that you can cambiar save me. y que tú me puedes salvar and place all of your trust in Him. y poner toda mi confianza solo en ti. I'm not going to ask you to come to the front. No voy a decirles que pasen I al believe this frente. is something between you and the Lord. Creo que esto es algo entre tú y Dios. So I'm going to invite you to talk to Him. Así que los invito a que hablen con Dios. He's here. Él está aquí. Tell Him what's in your heart. Dile lo que está en tu corazón. Ask Him to cleanse you. Dile que te limpie, Ask Him to forgive que you, te perdone, to give you a new nature. que te dé una nueva naturaleza. And if that's the decision you're making Y tonight, si esa es una decisión que estás haciendo with every hoy, eye closed, con todos los ojos I cerrados, want to ask you to raise your hand. quiero decirte que alces tu mano I want to ask you to look at me and tell me. And y que just, me puedas mirar. again, I'm not going to ask you to come to the front. Yo no voy a pedirte que vengas al This is just for me to frente. know that that's a decision you're making today. Solo es para mí saber que es una decisión que quieres hacer. And if you've already done Y that, si ya lo has hecho, I want you to know quiero que sepas that there's no condemnation que no hay condenación for those of us who are in Christ para Jesus. aquellos que estamos en Cristo. That when you've walked away from Him, Si tú caminaste lejos de Él, He is receiving you with open arms. Él te está recibiendo con brazos And abiertos. there's a party in heaven right now Y hay una fiesta en el cielo saying, My son has come back. diciendo, mi hijo ha regresado My a daughter casa. has come back. Mi hija ha regresado a casa. Now, for those of you who already belong to Y Christ, aquellos que ya pertenecen a Jesús, this is the challenge I have for you. esto es lo que tengo para ustedes. Will you keep fighting your suffering and bitterness? ¿Vas a seguir peleando el sufrimiento y el dolor? Will you keep getting mad at God when He shapes you into who He wants to be? ¿Te vas a enojar con Dios cuando Él está haciendo algo en ti? Or will you surrender ¿O tú te vas a rendir and trust Him y confiar en Él and let God use it? y permitir que Dios lo use? Tonight is an invitation Hoy es una invitación for us to trust Him para que nosotros podamos confiar en Él, in the fire, en ese fuego, to let Him refine us, que nos pueda Él amoldear a su voluntad to let us shape us. y nos amolde. So your prayer today could be something like, Así que tu oración hoy, esta noche puede God, I ser, don't like this pain, Señor, no me gusta este dolor, but I trust you in it. pero confío en ti. Shape me into the likeness of Jesus. Señor, amoldéame para ser más como Jesús. I'm going to give you a minute to talk to God. Les voy a dar un ratito para que todos podamos hablar con Dios. He's here. Él está aquí. Speak to your Lord. Señor, venimos ante ti.
No matter the pain you're going through right now, No importa el dolor que estés pasando or the pain that will come, o el dolor que vas a tener que pasar, I invite you to look ahead quiero que mires hacia el frente, to that moment, a ese momento, that glorious moment ese momento glorioso, when we open our eyes donde nosotros abrimos nuestros ojos and we see our Lord y vamos a ver a nuestro Señor face to face. cara a cara. There's this beautiful song that I invite you to join me as we sing. Hay esta hermosa alabanza que quiero que tú la cantes conmigo. It's called When We See Your Face. Se llama Cuando Al yo ver vea al tu tu rostro ver. rostro. So I invite you to find a space. Así que te invito a que busquemos un You espacio. can stay sitting down. Te puedes quedar You sentado, can get on your knees. puedes You can arrodillarte, stand up. puedes quedarte parado, However you can connect with God. como sea que te puedas conectar con Dios And look ahead to that beautiful time. y que tú puedas mirar hacia el frente a Dios. Let us worship together. Vamos a adorar juntos.